Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy corresponde el análisis de nuestra última clase, ¿no? De una clase, o bueno, de un pequeño curso en el que estamos recordando ciertos conceptos importantes respecto a la asignatura de Introducción al Derecho y Teoría General del Derecho, ¿no? Entonces, nosotros hemos comenzado explicando cuáles son las funciones del derecho, cuál es la relación que tiene con la sociedad, con el lenguaje. Hemos visto que no es el único orden normativo que rige las relaciones entre personas, sino que también nosotros encontramos un orden religioso, un orden moral y además un orden en el cual nos regimos bajo normas del trato social. De esta manera, nosotros hemos revisado cuáles son las características de cada uno de los órdenes, estableciendo cuáles son las semejanzas y las diferencias que existirían entre el orden moral, el orden social, el orden religioso con el orden jurídico. Veíamos también que el derecho es complejo, por lo tanto hay diferentes perspectivas de lo que es el derecho, ¿no? Y de lo que implicaría el derecho. De esta manera, nosotros, estimados amigos, hemos podido desarrollar tres perspectivas diferentes, ¿no? Una primera perspectiva que asemeja el derecho a un valor, en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto una perspectiva que asemeja el derecho a las normas, ¿no? Bueno, identifica el derecho con las normas. Finalmente, nosotros hemos visto una perspectiva que identifica el derecho como un hecho, como un fenómeno que se da en la realidad. Entonces, tras haber visto estas perspectivas, veíamos que el justnaturalismo es una perspectiva, bueno, obviamente siendo muy reduccionistas, que considera al valor o al derecho como un valor, ¿no? Y que por encima de toda esa estructura normativa estaría el fin de la justicia, el fin de la moral, y esto va a ser lo que determine cuándo una norma sea válida, ¿verdad? Una vez que hemos visto esto, hemos analizado el positivismo con sus grandes representantes, entre ellos estará Hans Kelsen, estará también Herbert Hart. Hemos visto que el naturalismo también antes de esto tiene diferentes corrientes. Hemos visto un naturalismo cosmológico, un naturalismo teológico y un naturalismo racionalista, que cada uno con diferentes características. Hemos visto también que hay diferentes escuelas, diferentes corrientes que identifican al derecho como un hecho. Así encontramos la escuela histórica del derecho, encontramos de igual manera la escuela de la jurisprudencia de intereses, también la del derecho libre, el sociologismo, el realismo jurídico, que tiene diferentes vertientes. Por otro lado, estimados amigos, hemos visto que hay una perspectiva que tiene un carácter trialista, ¿no? Hay un modelo trialista del derecho. Es decir, que el derecho en realidad no solo se reduciría a una norma, a un valor, ni tampoco a hechos sociales, ¿no? Entonces, puede considerarse el derecho dentro de las tres perspectivas, es decir, el derecho estaría conformado, sería un complejo que comprende tanto valores, hechos como norma jurídica. Una vez que hemos desarrollado esto, corresponde ahora analizar el derecho y la norma jurídica, ¿no? Ya hemos visto las corrientes, las diferentes corrientes que existen y las diferentes perspectivas que puede haber sobre el derecho. Entonces, hemos visto que la forma en que se maneja teóricamente todo esto depende mucho de la perspectiva teórica, o bueno, de la corriente que se encuentra analizando el derecho, ¿no? Entonces, la perspectiva teórica que adopte quien define el derecho está íntimamente relacionada con el tipo u orientación de definición o el concepto que ofrezca del derecho. Esto es sumamente complejo, ¿no? Nosotros estamos reduciendo muchísimo estos conceptos de manera más simple, porque en realidad el debate es inmenso. Las escuelas naturalistas o las perspectivas naturalistas son mucho más amplias, mucho más complejas. No solo se limitan a decir, ah, no, el derecho busca la justicia, no. En realidad hay un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Incluso en la perspectiva estoica, por ejemplo, de la recta razón, o en la lex eterna y la participación de la ley humana con la ley natural en el derecho, en el justnaturalismo teológico.
Entonces, lo que sí desarrollamos nosotros un poco más, tal vez ustedes lo han visto, es el justnaturalismo racionalista, ¿no? Cuando ustedes han visto a los contractualistas revisando el contrato social de Rousseau, revisando las perspectivas de Hobbes, revisando las perspectivas también de Locke, ¿no? Entonces, tal vez sí eso lo han desarrollado un poco más, pero reitero, el debate es mucho más complejo. Y bueno, están totalmente invitados a que podamos revisar cuando ustedes gusten un poco más de estos temas. Para Alf Ross, por ejemplo, se trataría, el derecho implicaría un sistema de interpretación de fenómenos jurídicos concretos, cuando estos son observados y quienes los observan se sienten vinculados a ellos. Entonces Alf Ross le da más una perspectiva de hecho al derecho, ¿no? Establecería que el derecho tiene que tener un sustento empírico. De hecho, esa es la base de la perspectiva de Alf Ross. Hans Kelsen, por otro lado, manifiesta que el derecho es un orden coactivo y soberano de la conducta. Entonces encontramos en él una perspectiva de carácter normativo. Radbruch, Gustav Radbruch, uno de los representantes, digámoslo así, justnaturalistas también, es considerado justnaturalista al menos en su segunda etapa, manifiesta que estamos ante la suma o conjunto de hechos críticos cuyo sentido se cifra en realizar la justicia, ¿no? Él nos habla de la corruptio legis, una norma que no cumpla con los postulados de justicia o con ese sentir de justicia, no podría considerarse derecho. Entonces es muy complejo establecer de manera precisa qué es el derecho, pero cada uno de ustedes podrá el día de su examen de grado, por ejemplo, responder con una definición con la que ustedes estén más de acuerdo, ¿no? Entonces ustedes van a estar más de acuerdo con alguna de estas perspectivas y manifestarán eso en su examen de grado, justificando por qué motivos consideran que es la más válida, ¿verdad? Si es que le preguntan, si es que se pregunta a ustedes cuál es la definición que ustedes podrían dar de derecho. La más común es aquella que establece que es un conjunto de normas, pero hemos visto que esto va mucho más allá, es mucho más complejo, ¿no? El debate teórico que hay. Entonces, como es difícil definir el derecho, nosotros podemos acercarnos a su conocimiento estableciendo los diferentes significados, las diferentes acepciones que hay del derecho. Entonces, hay diferentes significados. Así nosotros podemos distinguir el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho natural, el derecho positivo, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, ¿no? Entre otros. El derecho objetivo se entiende como la norma o conjunto de normas que imponen obligaciones o conceden derechos, ¿no? Que son imperatributivas. Entonces, el derecho objetivo va a estar formado por ese conjunto de normas, por ese sistema normativo, ¿no? Que nosotros conocemos. Pero ya cuando hablamos nosotros de derecho subjetivo, nosotros nos referimos a las atribuciones, a las prerrogativas que otorga ese derecho objetivo a las personas, ¿no? Entonces, el derecho subjetivo es equivalente a la facultad, poder o prerrogativa del que disponen las personas para poseer, hacer o exigir algo dentro de las diversas relaciones jurídicas, ¿no? Ustedes han visto cuando veían la relación jurídica, que es uno de los conceptos más básicos del derecho, uno de los conceptos fundamentales del derecho, veían que la relación jurídica está compuesta siempre por un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Además de un objeto y un nexo o vínculo jurídico. Entonces, el sujeto activo usualmente es el titular del derecho subjetivo, ¿no? Y el derecho subjetivo es esa prerrogativa para exigir algo, esa facultad. También tenemos y podemos distinguir el derecho positivo del derecho natural. El derecho positivo es en contraposición al derecho natural, se refiere al derecho que ha sido puesto o establecido por actos humanos en determinada comunidad. Reitero, esto viene de positum, ¿no? Que está puesto ahí. El derecho positivo, entonces, es aquel que ha sido puesto en la sociedad por actos humanos. Por derecho natural, nosotros podemos comprender a un orden intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del derecho positivo. Generalmente se admite que este se refiere a un derecho innato al hombre en su condición de ser humano. Entonces,
dentro del derecho natural. Por ejemplo, ¿no? Algunos consideran que los derechos humanos forman parte de ese derecho natural. El derecho sustantivo es el conjunto de normas que imponen derechos y conceden obligaciones. Además del derecho, de ese derecho sustantivo, nosotros tenemos al derecho adjetivo. Y el derecho adjetivo va a referirse a las normas que regulan la actuación de los órganos del Estado en aplicación del derecho sustantivo, es decir, aquel tipo de normas que buscan su tutela y realización. No en vano, estimados estudiantes, a las normas procesales se les llama, ¿no? Derecho adjetivo, la norma adjetiva muchas veces. Entonces, es aquel conjunto de normas destinadas a los órganos de aplicación de ese derecho para que los mismos puedan tutelar el derecho en su momento y realizar este derecho. ¿De dónde surge el derecho? Después de ver que hay diferentes acepciones del derecho, esto nos acerca más al derecho y además de eso nos demuestra que el problema es más complejo, ¿no? Pero para conocer más del derecho, tenemos que comprender cuáles son sus fuentes. Y ustedes, a medida que iban revisando seguro el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho comercial, el derecho civil, etcétera, etcétera, veían que el derecho surge o emana o tiene un origen, ¿no? En determinados instrumentos normativos. La palabra fuente hace referencia al origen y preguntar por las fuentes del derecho sería como preguntar por el origen del derecho, de dónde surge el derecho, lo cual podría tener múltiples significados. Francisco Messineo nos dice que respecto a las fuentes del derecho, que es en general el origen o el manantial de donde nace ese derecho objetivo. Julien Bonecas, por otro lado, nos dice que son fuentes materiales, aquellas que suministran la substancia de la norma, mientras que son fuentes formales las que dan a esta substancia una expresión adecuada. Si ustedes revisan los diferentes textos de introducción al derecho y de teoría general del derecho, ustedes van a ver que hay una diversidad de clasificaciones de las fuentes del derecho. Hay una inmensidad. Basta con ver, por ejemplo, la Torre para revisar que hay varias clasificaciones según los autores, ¿no? Pero la perspectiva más aceptada o ¿cómo diríamos? Las ideas más aceptadas de categorización, digamos, del derecho, de fuentes del derecho, admiten que estamos ante dos tipos de fuentes al menos, ¿no? Hay fuentes del derecho en el sentido material y fuentes del derecho en el sentido formal. Si nosotros preguntamos quién crea las normas jurídicas, estaríamos ante las fuentes del derecho, pero en sentido material. Las fuentes del derecho en el sentido material están compuestas por factores sociales que pueden ser ideológicos, es decir, estar compuestas por causas de carácter religioso, político, social, o pueden ser también reales, ¿no? Se va a referir a ciertos actos concretos de los cuales va a emanar el derecho, en ciertos sucesos reales de los cuales emana el derecho, ¿no? Entonces, las fuentes del derecho se van a referir a la autoridad que emana el derecho y además cuáles son los motivos ideológicos por los cuales podría llegar a surgir el derecho. Entonces, en las fuentes materiales, nosotros todavía no estamos hablando de la ley, de la jurisprudencia, ni de ningún otro instrumento de carácter normativo, ¿no ve? Estamos hablando de otros elementos, de factores, reitero, ideológicos o reales. Pero si nosotros preguntamos cómo se exterioriza o materializa el poder normativo, estamos ante las fuentes del derecho en el sentido formal. Entonces vamos a ver cuál es la forma en la cual se presenta el derecho, es decir, de dónde emana el derecho, pero formalmente. Es así que nosotros podemos encontrar una jerarquía normativa, un conjunto de instrumentos normativos de los cuales va a emanar el derecho, ¿no? Y por encima de todo este sistema, ese sistema del que hemos hablado ya en nuestra anterior clase, se encontrará la Constitución Política del Estado, ¿no? Que es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico boliviano. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado confirma aquello, ¿no? Y confirma que que existe primacía de la Constitución. Además que hay una jerarquía normativa
en la cual la Constitución se encuentra por encima de cualquier otro instrumento normativo, ¿no? Por debajo de esta se encontrarán, según el mismo artículo 410, los tratados internacionales. Los tratados internacionales son normas jurídicas de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que suscriben los mismos. Nuestra Constitución y nuestro sistema normativo establece debajo de los tratados internacionales a la ley, ¿no? La ley, es decir, ¿qué nos dice Planiol? ¿Qué es la ley? Puede definirse la ley, nos dice Planiol, como una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. La ley, estimados estudiantes, surge por el procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero además, dada la estructura de nuestro Estado, tienen el mismo rango que la ley. Ojo, tienen el mismo rango que la ley, pero cada uno de acuerdo a las competencias de los gobiernos autónomos, tendrán el mismo rango los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, la legislación departamental, municipal e indígena. Entonces tiene el mismo rango que la ley. La única diferencia es que cada gobierno autónomo, cada entidad territorial autónoma, es decir, si se trata de autonomías indígena originario campesinas o autonomías departamentales o autonomías municipales, tendrán que legislar, pero de acuerdo a las competencias que la Constitución Política del Estado establece para estas, ¿no? Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que tienen el mismo rango que la ley. Aunque el Tribunal Constitucional tiene algunas interpretaciones en las cuales da prevalencia a la ley, ¿no? A la ley que emana del órgano central del Estado. Pero nuestra Constitución las pone en el mismo rango, ojo. Además de la ley, bueno, y por debajo de la ley, es decir, la ley surge de un procedimiento legislativo establecido en la Constitución, ¿no? Los tratados internacionales llegan a tener fuerza de ley también. Además de la ley que surge de la Constitución, nosotros tenemos por debajo de la ley a los reglamentos. Los reglamentos van a ser normas jurídicas de rango inferior a la ley, dictadas por el órgano que tiene atribuida potestad reglamentaria. No pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango, ¿no? El reglamento, estimados estudiantes, surge de la potestad reglamentaria. Es decir, que la ley muchas veces, o a veces la Constitución, pero en nuestro sistema no es el caso, en la ley va a establecer potestad reglamentaria para que ciertas autoridades reglamenten la misma, ¿no? Y establezcan cómo se va a desarrollar esa ley, cómo se va a materializar. Un ejemplo podemos tenerlo en la ley del notariado plurinacional. A ver, en sus disposiciones finales nosotros encontramos, por ejemplo, en las disposiciones que encontramos, también encontramos la potestad reglamentaria. Establece que el Ministerio de Justicia va a reglamentar y de esa manera el Ministerio de Justicia ha proyectado el reglamento de la ley del notariado plurinacional. A ver, si uno revisa la ley del notariado plurinacional y el reglamento de la ley, se da cuenta que el reglamento es mucho más preciso, pero el reglamento no contradice la ley, ¿no? Simplemente desarrolla esa ley. Entonces el reglamento se encuentra por debajo de la ley y es la misma ley la que establece la potestad para que una autoridad realice ese reglamento. En el rango de los reglamentos también encontramos los decretos, resoluciones y resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Esto que ustedes ya lo han debido desarrollar de mejor manera en derecho administrativo, ¿no? También encontramos por ahí entonces el acto administrativo, que es una de las fuentes del derecho. Encontramos además entre las fuentes del derecho a la jurisprudencia. La jurisprudencia es la doctrina sentada por los tribunales en sus decisiones. Constituye una fuerza auxiliar del derecho. La jurisprudencia se ha tornado sumamente importante, al menos en dos materias, ¿no? En dos materias así es sumamente fuerte el valor de la jurisprudencia. En materia constitucional, pues nuestra misma Constitución Política del Estado establece que los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante, ¿verdad? Entonces, constituyen efectivamente una fuente del derecho.
En materia penal también, estimados estudiantes, existe la denominada doctrina legal aplicable. El Código de Procedimiento Penal establece de manera clara que las salas penales, al momento de emitir los autos supremos correspondientes dentro de los casos sometidos a su competencia, van a poder establecer ciertas reglas como doctrina legal aplicable que desde ese momento hacia el futuro tienen que aplicarse de la misma manera, ¿no? Entonces, las salas penales del Tribunal Supremo de Justicia pueden sentar la doctrina legal aplicable, estableciendo que la misma es doctrina legal aplicable, y esa va a ser la interpretación que tengan que dar los tribunales inferiores, ¿no? Los tribunales de sentencia, jueces de sentencia, también las salas penales del tribunal, de los tribunales departamentales de justicia. Además de la jurisprudencia, nosotros encontramos a la doctrina. La doctrina está compuesta por las opiniones de jurisconsultos expresadas en libros de derecho y cátedras universitarias. La doctrina trata de ser al menos lógica, ¿no? Trata de ser lógica. Son análisis jurídicos que tienen entonces una estructura ordenada y una estructura que pretende incentivar, o bueno, pretende o busca que los jueces apliquen de determinada manera el derecho. Además, encontramos los principios generales del derecho, que son ideas básicas o fundamentales presentes en nuestro derecho. No existe una enumeración, pero varios de estos principios ya se encuentran en la Constitución Política del Estado. Encontramos finalmente a la costumbre, que es una norma jurídica no escrita, creada por los ciudadanos que forman parte de una comunidad determinada. Para estar ante una costumbre, entonces tiene que tratarse de situaciones o de conductas que se den de manera reiterada en el tiempo. Ya que hemos visto las fuentes del derecho, ya que también hemos analizado la temática de las acepciones del derecho, nosotros podemos dedicarnos a revisar las clasificaciones que se han dado respecto al derecho. El derecho ha sido dividido en diferentes categorías, ¿no? Desde Ulpiano y Cicerón ya se conocía en tiempos del derecho romano el jus publicum y el jus privatum, ¿no? Ya existía esa división entre derecho público y derecho privado, no de la misma manera en la que hoy se trata, claro está, pero sí tenemos un antecedente en el derecho romano. Y bueno, esa es la clasificación al menos más conocida, ¿no? Derecho público y derecho privado. El derecho público, esta clasificación o esta categorización obedece a diferentes criterios establecidos por diferentes doctrinarios. Los doctrinarios han dicho que, en primer lugar, el derecho privado se diferencia del derecho público por los intereses en juego. El derecho privado estaría compuesto por intereses de carácter privado y el derecho público por intereses públicos. Esto no deja de ser cierto, ¿no? No deja de ser cierto. Tiene cierto grado de verdad, ya que ustedes, estimados estudiantes, han podido estudiar, por ejemplo, en el derecho civil, que efectivamente cuando se trata de contratos, cuando se trata de sucesiones, tal vez no tanto de sucesiones, ¿no? Pero cuando se trata de obligaciones y de contratos al menos, y de la propiedad, y de la propiedad, derechos reales, estamos ante ante figuras que buscan proteger intereses privados, ¿verdad? También cuando hablamos del derecho comercial, de las sociedades, de los actos de comercio, de las obligaciones del comerciante, usualmente estas se cumplen en mérito a intereses privados, ¿no? Ese ánimo de lucro que usualmente buscan los comerciantes. El derecho público tendría intereses de carácter público. Y efectivamente, si nosotros revisamos, por ejemplo, el derecho penal, el derecho administrativo, etcétera, nosotros podemos ver que efectivamente en el derecho penal se busca, o bueno, se prohíben ciertas conductas que serían consideradas como malas para una sociedad, ¿no? Entonces tiene una relación tiene algo de relación con la moral también. Pero, reitero, busca proteger intereses públicos, ¿no? Sin embargo, hay una crítica a esta perspectiva, porque nos dicen los teóricos que muchas veces en el derecho privado hay intereses de carácter público, ¿no? Es decir, si nosotros vamos al derecho de propiedad, por ejemplo, nosotros vemos que si bien es un interés privado, tiene que coexistir con el interés público, ¿verdad? La propiedad
tiene que cumplir una función social, por ejemplo. Entonces, no es tan no es tan cierto este criterio para clasificar el derecho público y el derecho privado. Una segunda un segundo criterio para la división entre derecho público y derecho privado nos refiere que las normas jurídicas de derecho privado usualmente son potestativas. Si nosotros revisamos el Código Civil, ustedes van a ver que muchas veces nuestro Código Civil permite que las partes de los contratos puedan decidir por su propia cuenta cómo van a regular ellas mismas sus relaciones jurídicas. ¿A ver? Salvo acuerdo contrario de partes, ¿no? Muchas veces van a encontrar ustedes eso. Entonces, los teóricos que dicen que las normas jurídicas son diferentes en el derecho público y derecho privado, nos dicen que en el derecho privado las normas jurídicas son potestativas y hay un grado de libertad más amplio para quienes intervienen en el derecho privado, ¿no? En las relaciones de derecho privado. Por otro lado, nosotros estaríamos ante reglas de carácter impositivo y de carácter mucho más rígido en el derecho público, pues no se puede cambiar por acuerdo de partes, ¿no? Es decir, si cometiste un delito de acción pública, esto no podría ser transable entre las partes para decir, para modificar la norma. Entonces, en el derecho público no existiría ese tipo de normas. Sin embargo, esto también es relativo y ha sido criticado, ya que también en el derecho privado muchas veces encontramos normas de carácter impositivo, ¿no? Que imponen ciertos deberes o que imponen ciertas reglas. No todas las normas permiten que los particulares puedan regular sus relaciones. Finalmente, hay un criterio que establece que la relación jurídica es diferente en el derecho privado y es diferente en el derecho público. Así, por ejemplo, nos manifestarán que en el derecho privado hay una relación entre particulares, ¿no? Bajo una relación de igualdad. Pero en el derecho público estaremos ante una relación del Estado con los particulares, pero el Estado con un poder de imperium, nos dice. El Estado en el derecho público tendría una relación con los particulares, pero con un poder de imperio. Y es cierto, ¿no? Porque si nosotros vemos el derecho privado, tenemos a dos personas que contratan en un contrato de compra-venta y están en igualdad de circunstancias, digámoslo así, y finalmente satisfacen sus necesidades, ¿verdad? Tienen ambos la posibilidad de intervenir o, bueno, de establecer los puntos para la negociación, etcétera. Pero en el derecho público, el Estado tiene un poder de imperium, es decir, el Estado no va a entrar en un acuerdo con los ciudadanos, sino que te va a cobrar tributos por la fuerza. ¿Te va a meter a la cárcel si cometes un delito? Claro que sí. Entonces, esa es la diferencia, esa es una de las diferencias, ¿no? Dentro del derecho privado, ustedes como ya conocen, puede haber un derecho privado interno o externo. Va a ser interno siempre que se trate de relaciones que se den dentro del Estado y va a ser externo siempre y cuando sobrepase los límites del Estado, ¿no? Los límites territoriales del Estado. De igual manera, el derecho público puede ser interno o externo. ¿Qué más? Una segunda clasificación divide entre el derecho privado, público y también el derecho social, ¿no? La segunda clasificación, entonces, bueno, hay muchas más clasificaciones, eso es importante tomar en cuenta, ¿ya? Pero otra de las clasificaciones importantes y que conocemos es aquella que divide entre derecho privado, derecho público y derecho social. El derecho público y el derecho privado no modificarían esas características que ya hemos mencionado. Pero el derecho social surge de manera diferente, ¿no? En el derecho social ya no estamos ante un Estado que va a tener un poder de imperium respecto a los ciudadanos, sino que vamos a estar ante un Estado protector de los más débiles, ¿ya? Esa es la característica del derecho social. Entonces, en el derecho privado estamos ante una relación entre particulares. En el derecho público estamos ante una relación, perdón, en el derecho privado estamos ante una relación entre particulares y entre el Estado, que muchas veces entra como un particular más bajo un pie de igualdad, ¿no? Por ejemplo, el Estado que va a arrendar un bien a un determinado particular, ¿no? Por ejemplo, a ver, imaginemos, el órgano judicial necesita espacio para crear más juzgados, te alquila tu casa. Entonces están bajo una relación de igualdad en ese tipo de relaciones. Podría darse, ¿no?
En el derecho público estamos ante una relación del Estado con los ciudadanos, pero bajo un poder de imperium del Estado. Pero en el derecho social, reitero, ya estamos ante un Estado protector. Un Estado que ya no va a hacer uso de ese poder de imperium, sino que va a proteger a los más débiles. Es por eso que dentro del derecho privado nosotros encontramos ramas como el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. En el derecho público encontramos varias otras ramas, entre las cuales encontramos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho financiero, penal, procesal, municipal, registral, internacional público, ¿no? Nos dicen algunos dicen que el derecho registral estaría en el derecho privado también. Pero dentro del derecho social encontramos otras ramas como el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho de seguridad social y el derecho de familia, además el derecho ambiental, dirán otros, etcétera. Una tercera perspectiva es aquella manifestada por Hans Kelsen, el gran jurista positivista, ¿no? Que nos dice que en realidad la división entre derecho público y derecho privado no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque todas las normas emanan del Estado. Entonces, no tiene sentido realizar una división entre derecho público y derecho privado. Sin embargo, para efectos didácticos y para comprender cuál es la caracterización de ciertas ramas del derecho, es importante conocer cuál es la diferencia entre el derecho público, el derecho privado y también creo que es válida aquella categorización que establece que el derecho social es una más de las categorías del derecho. El derecho no solo está compuesto por ramas especializadas, sino que también tiene disciplinas auxiliares. Así nosotros, por ejemplo, podemos encontrar al análisis económico del derecho, ¿no? En el análisis económico del derecho se aplican conceptos de economía en el análisis de instituciones jurídicas. Por ejemplo, en la materia de teoría de la responsabilidad, a veces a mí me toca explicar cómo es que el análisis económico del derecho concibe a la culpa, ¿no? Y se analiza, por ejemplo, cuáles son los costos que una persona ha generado o, bueno, que una persona ha sacrificado para evitar ciertos daños, ¿no? Y, en fin, el análisis económico del derecho entonces usa conceptos de economía para analizar el derecho. Tenemos también la antropología jurídica entre las ramas auxiliares, ¿no? Entre las disciplinas auxiliares, que es el estudio del derecho, la costumbre y la estructura social, comparando las normas de estos campos. Tenemos al derecho comparado, que va a estudiar diferentes sistemas jurídicos existentes en el mundo con el objetivo de identificar semejanzas y diferencias entre ellos. La historia del derecho estudia el derecho en su dimensión temporal, estudia el vínculo entre las instituciones actuales y otras que florecieron en otras épocas. Ustedes, por ejemplo, en derecho civil, constantemente seguro hacían alusión al derecho romano, ¿no? Y a las instituciones que se daban posteriormente cuando los germanos habrían, o cuando los bárbaros habrían invadido, ¿no? El imperio romano. Y esto que ha ido modificando entonces el derecho. También se hace alusión, por ejemplo, al Código Civil Napoleón de 1804, al Código Civil Alemán de 1900. Entonces se hace un análisis de todos esos eventos históricos trascendentes. Tenemos también, además, obviamente hay muchas más, ¿no? Estamos citando algunas. Entre las disciplinas jurídicas auxiliares a la psicología jurídica, que se va a ocupar de la conducta y tipo de relaciones que entablan las personas que tienen incidencia en el ámbito legal. Entre las disciplinas especiales del derecho, nosotros ya vamos a encontrar muchas otras mismas que ustedes ya han estudiado, ¿no? En el derecho público encontraremos al derecho constitucional, que es el derecho que se encarga del estudio de las normas que regulan principalmente dos aspectos, ¿no? La organización del Estado, estableciendo las competencias para cada uno de los órganos de gobierno, y además la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esos son los dos puntos más importantes que abarca el derecho constitucional. Obviamente tendrá el tratamiento de otros temas como el poder constituyente, los poderes constituidos, el constitucionalismo, pero esto se relaciona con estos dos puntos importantes. El derecho administrativo estudia la regulación de la administración pública y las relaciones de la administración pública
con los particulares, ¿no? Las relaciones que se dan entre el administrador y el administrado. El derecho financiero, por otro lado, es el derecho aplicable a las finanzas públicas. Se va a referir a todas aquellas normas jurídicas que van a regular la recaudación de dinero que va a realizar el Estado, ¿no? Y dentro del derecho financiero, para algunos y para otros no, se encontraría el derecho tributario. Algunos autores han dicho que el derecho tributario es independiente, pero otros manifiestan que forma parte del derecho financiero. Bueno, sea cual sea esta perspectiva, el derecho tributario es un conjunto de normas que regulan y sistematizan el ejercicio del poder tributario del Estado con el fin o propósito de obtener de los particulares ingresos que le permitan sufragar el gasto público en aras del bien común. Encontramos también dentro del derecho público al derecho penal, que como ustedes saben, se encarga de regular el poder punitivo del Estado, ese jus puniendi o ese derecho a castigar, digámoslo así, que tiene el Estado, ¿no? Respecto a las conductas consideradas como delito. Mediante los tipos penales, el Estado se autolimita, diríamos así, ¿no? Autolimita ese poder punitivo que tiene y que es sumamente fuerte, digámoslo así. Encontramos también entre las ramas del derecho público al derecho procesal, que es una rama del derecho que estudia y abarca un conjunto de normas que regulan la función jurisdiccional del Estado, que establece los procedimientos que se deben seguir para la resolución de conflictos jurídicos por todos los que intervienen en estos. Entonces, el derecho procesal se va a encargar de la regulación del proceso, ¿no? El proceso, que es aquel método que tiene como revestimiento el procedimiento. Ese conjunto de actos concatenados, relacionados unos con otros, eso sería el proceso según Couture, ¿no? Y que tienen como finalidad la sentencia, es una finalidad inmediata y una finalidad mediata, que es la tutela de los derechos. El derecho municipal es otra de las ramas del derecho público, que es un conjunto de principios legales y normas jurídicas referentes a la integración, organización y funcionamiento de los gobiernos locales. Tiene íntima relación también con el derecho administrativo. El derecho internacional público, ¿no? Que es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre estados y los sujetos internacionales entre sí. Aquí se puede ver esto de las funciones que van a realizar los agentes diplomáticos, ¿no? Esto de las embajadas, por ejemplo. Entre las disciplinas especiales del derecho también vamos a encontrar nosotros disciplinas que forman parte del derecho privado. Dentro de estas encontramos al derecho civil. El derecho civil es un conjunto de normas que se refieren a relaciones jurídicas de la vida ordinaria del ser humano. Y bueno, que van a regular el carácter de persona, en primer lugar, del sujeto de derecho, ¿no? Es decir, van a estudiar los derechos de la personalidad que tiene el mismo, cuál es el alcance también de estos. Por otro lado, van a estudiar los derechos que recaen sobre los bienes, los derechos que pueden recaer sobre las cosas. Va a estudiar el derecho de obligaciones en general y el derecho de contratos en particular, ¿no? Porque ustedes saben que el contrato es una fuente concreta de las obligaciones, además de otras. Finalmente, se encarga del derecho de sucesiones y también del ejercicio, protección y extinción de los derechos. Entonces, el derecho civil es una rama de carácter residual, se le ha denominado. El derecho comercial es una rama del derecho privado que va a regular los actos de comercio, ¿no? Eso que todavía no ha sido definido de manera clara. Hoy en día todavía no se sabe qué es exactamente un acto de comercio, pero sí nuestro Código de Comercio establece un listado extenso de cuáles serían aquellos. Pese a esto, mantiene una cláusula abierta, ¿no? Entonces, el derecho comercial estudia los actos de comercio, el estatus de los comerciantes también, las obligaciones que emergen del ser comerciante, la organización y explotación de la empresa comercial. El derecho registral es una rama del derecho que tiene por objeto el estudio de normas jurídicas que sirven de marco a las actividades que realiza el registro público. Encontramos también al derecho internacional privado, que va a regular
cualquier tipo de relación jurídica internacional entre personas privadas, aun cuando se trate de estados, pero siempre y cuando estos actúen como particulares. En el derecho internacional privado, entonces, estimados estudiantes, eh, eh, es importante, bueno, en el derecho internacional privado resulta importante cuando existen conflictos normativos, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, un boliviano, se casa con una persona brasileña y tienen bienes en Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma aplicable en un caso de divorcio, por ejemplo? ¿O cuál es la norma aplicable en caso de la sucesión por causa de muerte? Esos son aspectos que trata el derecho internacional privado. Dentro del derecho social encontramos también varias ramas del derecho. Así podemos referirnos al derecho agrario. El derecho agrario es el estudio de las normas jurídicas que regulan la actividad del campo derivada de la tendencia y explotación de la tierra, con el fin primordial de obtener el bien de la comunidad en general y en especial de la comunidad rural, ¿no? Entonces ustedes han debido ver en derecho agrario esto de la posesión, interdictos posesorios, saneamientos, dotaciones, etc. Encontramos además dentro de las disciplinas del derecho social al derecho de la seguridad social, que es un conjunto de normas jurídicas relativas a la responsabilidad social de asegurar a todos los hombres y en especial a los trabajadores dependientes e independientes y a sus familiares, mediante normas que protegen su salud, el acceso a la educación y también la garantía a la vivienda, el trabajo y el salario, ¿no? Entonces acá habrán ustedes podido estudiar todos estos seguros de vejez, seguros de muerte que pueden surgir, seguros de enfermedad que la ley prevé para los trabajadores. Encontramos además dentro de las ramas del derecho social al derecho laboral, que es la disciplina jurídica que tiene por objeto de estudio a los principios, instituciones y normas que rigen las relaciones laborales a través de la defensa y promoción de las condiciones generales del trabajo. Entonces acá ustedes han podido revisar la relación laboral, ¿verdad? Que tiene ciertas características muy propias, entre las cuales estará la continuidad, la subordinación, la dependencia, que son aspectos sumamente importantes, ¿no? También la percepción de un salario, que van a determinar aquella relación laboral de la cual van a emerger también ciertos derechos laborales, ¿no? Ciertos beneficios sociales. El derecho ambiental se va a encargar del estudio de las normas jurídicas que tienen como fin resolver problemas relacionados con la conservación y protección del medio ambiente. El derecho ambiental, que hoy en día tiene entre sus leyes más importantes a la ley de los derechos de la madre tierra, percibiendo a la madre tierra como un ente viviente, ¿no? Y nosotros seríamos solo una parte de ello. Y como somos parte de esta madre tierra, nosotros también tenemos derecho a poder acudir ante los órganos jurisdiccionales en caso que se atente contra la misma. Y esto nos lo establece nuestra misma Constitución. Y no solo en el aspecto penal, ¿no? Sino también buscando reparación del daño que puede ser reinvertida para fines de precautelar o de evitar los daños ambientales. O también va a lograr la indemnización de ciertos sectores que podrían ser afectados con el daño ambiental. Tras haber visto todas estas disciplinas especializadas y ciertas disciplinas generales, revisemos la norma jurídica, ¿no? Ya vamos terminando de a poco con el contenido de esta corta materia, pese a que es mucho más amplia, ¿no? No alcanzan estas dos clases, pero nosotros estamos viendo algunos aspectos importantes. La norma jurídica es aquella que cumple con todos los requisitos de pertenencia a un determinado sistema jurídico y que además tiene como nota característica especial frente a otro tipo de normas su institucionalización y la potencialidad de coactividad ante su incumplimiento por parte de sus destinatarios. Cuando nosotros veíamos las normas del trato social, las normas morales, las normas religiosas, analizábamos que una de las diferencias es que la norma jurídica tiene la coacción, ¿no? La coercibilidad, es decir, la posibilidad del uso de la fuerza efectiva. Y esa fuerza efectiva es la coacción. La norma jurídica en su estructura básica, pese a que hay otras estructuras, claro está, porque no es la única, en su estructura básica tiene dos elementos, y no olvidemos esto. Un supuesto de hecho, el supuesto de hecho, estimados estudiantes, estimados amigos, tiene diferentes nombres, ¿no? Hipótesis normativa,
O también puede llamarse supuesto jurídico. Y esta es una previsión general y abstracta, una hipótesis de hechos. Entonces, la norma jurídica establece posibles hechos que podrían darse en la realidad, ¿no? Esa es la hipótesis normativa o el supuesto jurídico o el supuesto de hecho. Y a esta descripción de un posible hecho que suceda en la realidad, de un hecho que posiblemente suceda en la realidad, se le atribuye una consecuencia jurídica, ¿no? O también llamada consecuencia de derecho, que es una disposición correlativa que atribuye efectos jurídicos. Los efectos jurídicos van a modificar la situación jurídica de la persona que haya materializado el Tatbestand de la norma, es decir, este supuesto de hecho, ¿no? Entonces tenemos en la norma jurídica un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho también se llama hipótesis normativa o supuesto jurídico, y la consecuencia jurídica puede llamarse también consecuencia del derecho. Esto no es lo mismo que el hecho jurídico, ¿no? Eso no se olviden, porque la norma tiene un supuesto de hecho. Cuando un hecho de la vida real puede materializar esa hipótesis normativa, se llama hecho jurídico, ¿no? Cuando un suceso, evento, acontecimiento de la realidad generado por la naturaleza o por el hombre puede materializar esa hipótesis de hecho, entonces se dan las consecuencias jurídicas, por tanto estamos ante un hecho jurídico. El hecho jurídico es lo que se da en la realidad, pero la norma jurídica tiene dos elementos, ¿no? Lo que habíamos visto. Entre las características de la norma jurídica, nosotros podemos distinguir las siguientes. En primer lugar, la imperatividad. Es un mandato imperativo, debe ser cumplido obligatoriamente por sus destinatarios. No se trata de una sugerencia o de un consejo. Además, la norma jurídica es general porque va dirigida a una pluralidad de personas y no a una persona en específico. La tercera característica será la coactividad. Si no se cumple voluntariamente, la norma jurídica puede hacerse cumplir mediante la fuerza, ¿no? Mediante el uso efectivo de la fuerza. Ya para ir terminando y para poder desarrollar nuestro pequeño test, veamos los conceptos jurídicos fundamentales. Estimados amigos, el derecho no solo está compuesto por lenguaje técnico propio de cada rama, sino que también hay ciertos conceptos generales que van a importar y que van a ser trascendentes y que se van a utilizar en todas las ramas del derecho, ¿no? Van a ser de un uso general en todas las ramas del derecho. Entonces, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen de manera constante y necesaria en cualquier situación o circunstancia jurídica y que permiten comprender la estructura básica de todo el sistema jurídico. Se presentan mediante elaboraciones conceptuales hechas por la doctrina o ciencia del derecho, y el contenido de estas pretende ser más sistemático y abstracto que aquel que puede ser localizado en las definiciones consignadas en los textos legales. Entonces estamos ante conceptos generales que se pueden aplicar a todas las ramas del derecho y que le dan unidad a ese sistema jurídico, ¿no? Pese a que hablemos de materia penal o de materia civil o de materia administrativa, por ejemplo, nosotros encontramos un concepto que se usa en todas estas, la responsabilidad. Pese a que hablemos de materia administrativa, pese a que hablemos de materia tributaria, pese a que hablemos de materia laboral, nosotros hablamos de persona. La persona es un concepto jurídico fundamental, ¿no? Que se aplica, es un concepto que se usa en todas las ramas del derecho. Dentro de estos conceptos jurídicos fundamentales, suelen integrarse términos como la sanción también, ¿no? La sanción, la persona, la coacción, la responsabilidad, el deber jurídico, el derecho subjetivo, la relación jurídica, entre otros. Y se entiende, como ya ha sido señalado, que son de tal naturaleza que sin ellos, sin su comprensión o conceptualización, sería imposible entender al sistema jurídico, en lo general o en lo específico. Al lado de los conceptos jurídicos fundamentales, nosotros encontramos conceptos jurídicos relacionales.
Los conceptos jurídicos relacionales son aquellos conceptos específicos de cada rama, ¿no? Aquellos que se corresponden con ramas o normas específicas del derecho. Así, por ejemplo, nosotros encontramos conceptos propios del derecho civil, ¿no? La hipoteca, el usufructo, el uso, habitación, la posesión, etcétera. En el derecho registral igual encontraremos términos propios, ¿no? Del derecho registral, así como el asiento o la partida, o los libros. En materia penal nosotros encontraremos, por ejemplo, ciertos términos propios, ¿no? Como la teoría del delito, como la pena, de igual manera la culpabilidad, bueno, podríamos encontrar también, a ver, la culpabilidad es más general, ¿no? Entonces, la tipicidad, por ejemplo. Entonces, nosotros encontramos estos conceptos jurídicos relacionales en cada una de las ramas del derecho, pero los conceptos jurídicos fundamentales son generales y se aplican en todo ámbito del derecho. Algunos conceptos jurídicos fundamentales, ya para concluir nuestra explicación del día de hoy, son los siguientes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, al deber jurídico. El deber jurídico es aquello que impone la realización u omisión de una determinada conducta, que en caso de ser incumplido, tendrá como consecuencia una sanción, ¿no? Entonces, el deber jurídico lo vemos en la relación jurídica, ¿no? Es la contraposición a la facultad o al derecho subjetivo que tiene uno de los sujetos. Ustedes han visto, ¿no? En el derecho tributario hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, que exige los tributos, y el sujeto pasivo es el contribuyente, ¿verdad? En el derecho de contratos, en el derecho civil, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo, de acuerdo al tipo de contrato del que estemos hablando, ¿no? Sea un contrato de compra-venta, permuta, sociedad, contrato de mandato, comodato, préstamo mutuo, etc. El derecho subjetivo es lo contrario, no es la facultad, bueno, ¿cómo diríamos? La contracara, podríamos decir, es la facultad o poder o prerrogativa del que disponen las personas para poseer, hacer o exigir algo dentro de las diversas relaciones jurídicas. La relación jurídica es otro concepto jurídico fundamental. Es el vínculo que se da entre el sujeto al que se le impone un deber jurídico y al titular de un derecho subjetivo, ¿no? Entonces encontramos ahí al sujeto activo y el sujeto pasivo. También encontramos dentro de los conceptos jurídicos fundamentales al supuesto de hecho, al que ya hemos hecho referencia cuando veíamos la estructura de la norma, el hecho jurídico, que ya hemos visto que es un suceso, acontecimiento, evento, que se puede dar en la vida real, sea por la naturaleza o sea por el hombre, que va a generar consecuencias jurídicas, ¿no? Y encontramos también el concepto de consecuencia de derecho. Encontramos entre los conceptos jurídicos fundamentales, además, al acto jurídico, ¿no? Son todos aquellos hechos jurídicos en los que interviene la voluntad humana y que genera efectos jurídicos. Algunos lo manifiestan como la declaración de voluntad que genera efectos jurídicos. La persona es otro concepto jurídico fundamental, ¿no? Hace referencia a la dimensión jurídica del ser humano, es decir, a la relación que éste entabla con el ordenamiento jurídico. La persona, entonces, es esa cualidad que tiene el ser humano por el solo hecho de ser tal, que le permite ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Y la capacidad jurídica va a ser aquella medida de estos derechos y obligaciones, pues es la aptitud de tener o ejercitar derechos y facultades o ser sujeto de derechos y responsabilidades jurídicas. Encontramos también dentro de los conceptos jurídicos fundamentales el concepto de responsabilidad. Esta materia que ustedes han llevado en primer semestre, ¿no? Teoría de la responsabilidad. Ahí han podido ver que hay responsabilidad penal, responsabilidad civil subjetiva, responsabilidad civil objetiva. Y la responsabilidad es la imputabilidad o atribución de un hecho jurídico causado por la culpabilidad de la persona o por el acaecimiento de un hecho sin culpabilidad que supone el nacimiento de obligaciones para esta. Por lo que al resultar responsable la persona, tiene que responder por los hechos propios o incluso ajenos, ¿no? Eso se ve cuando uno ve la responsabilidad de los padres por los hijos, de los patrones por los empleados, de los comisionados por los comitentes, etcétera.
Entonces, en virtud del ordenamiento jurídico vigente, se imputan a estos las consecuencias jurídicas. Finalmente, y ya para terminar la explicación, encontramos entre los conceptos jurídicos fundamentales a la sanción y a la coacción. La sanción es la consecuencia de carácter negativo que deriva del incumplimiento del contenido de la norma jurídica. Y la coacción es la posibilidad de la aplicación de la fuerza legitimada de la autoridad para hacer que se cumpla esa sanción establecida por el ordenamiento jurídico. Entonces, estimados amigos, hasta acá hemos podido repasar conceptos sumamente importantes de introducción al derecho y teoría general del derecho, ¿no? Obviamente ustedes repasarán algunos más, pues esta es una materia sumamente extensa y ustedes van a ver que hay, por ejemplo, diferentes clasificaciones de las normas, van a ver también que en ciertas ocasiones hay antinomias, es decir, ciertas normas que van a contradecirse unas con otras, en cuyo caso hay diferentes criterios para poder solucionar esto, ¿no? Entre los cuales estará el criterio de temporalidad, es decir, la norma posterior es la que rige, estará también la especialidad, la norma especial rige la relación jurídica concreta y también encontrarán el criterio de jerarquía, ¿no? La norma superior es la que debe aplicarse por encima de la norma inferior. Al menos estos son los tres criterios básicos, después se generan muchos más. Muchas gracias por su atención, espero que esta clase haya sido de su agrado y espero que podamos desarrollar de la mejor manera nuestro test. Gracias.